muchas gracias por venir al último seminario del semestre del año. Ya hay cartelera para el 2017, pero lo avisaremos después. De hecho, ya hay cuatro personas ya inscritas en el 2017, así que vamos. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarle a Juan Andrade. Juan Andrade, de hecho, lo conocí en Informs. En Hawái. Hawái, así que terrible lugar para conocerse. Estaba justamente presentando temas de modelos de gestión de energía, así que lo invité cuando estuve en Chile, se pudiera pasar, y me contactó después y tenemos el agrado de poder tenerlo acá. Él es alumno de doctorado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Texas Austin, cerca de donde está Bernardo. Tiene su doctorado, su magíster, su pregrado y magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, y trabaja en temas de Power Systems, ¿cierto? Y economía asociada. Así que hoy día voy a presentar este tema de Electric Transmission Infrastructure, Expansion Considering Property Value, Impact Problem. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y un agrado poder presentar en mi país. Hace tiempo que no hablo en Chile. Bueno, este trabajo, digamos, lo desarrollo junto a mi advisor en la universidad, que se llama Ross Baldick, y tiene que ver más que nada con tratar de conectar la ingeniería con los problemas sociales asociados con el desarrollo de infraestructura. Es bien sabido, es un lugar común, que el desarrollo de infraestructura como transmisión genera ciertos anticuerpos en la sociedad, pero por otro lado sabemos que genera ciertos beneficios. Entonces, lo que motiva este trabajo, y este es una de las áreas que yo estoy viendo, es cómo tratar de mejorar la planificación considerando esto, pero de forma cuantitativa, no solo cualitativa. Entonces, para comenzar el contenido de mi presentación, doy una descripción, la motivación de esto, que tiene que ver con más detalle con lo que les indiqué anteriormente. Después voy a presentar una representación de la reducción del valor de propiedad asociado con el desarrollo de infraestructura. Voy a mostrarles que esto es una métrica que puede ser utilizada para guiar el desarrollo de infraestructura, la reducción de valor de propiedad. Voy a presentarles la formulación del problema, y en vista de los problemas que tiene asociada esta formulación para llevarlo a una gran escala, a una escala real simplemente, les voy a esbozar lo que estoy actualmente trabajando, ¿ya? Pero el objetivo de esta presentación es introducirles el concepto e indicar los detalles de la formulación y por qué lo hago, ¿ya? Bueno, comencemos con la motivación. Primero voy a presentarles los elementos de la red de transmisión. Después de esto voy a hablar un poco del proceso de contención entre reguladores y los dueños de propiedad, que es ahí donde se genera el conflicto del desarrollo de infraestructura. Después voy a hablar cómo se modela la reducción del valor de propiedad, y en vista de esto voy a delinear cuál es la necesidad de investigación para este problema. Entonces, primero acá tenemos, respecto a los elementos de la red de transmisión, distintos componentes. Partimos de los usuarios finales, que son los hogares, una red de postación, que es lo que vemos por las calles, sistemas de subestaciones de distribución, que son, digamos, colectores de electricidad, digamos, de un mayor nivel, y así vamos, redes de subtransmisión, como la que tenemos acá afuera, y hasta que llegamos a redes de centrales eléctricas. Y estos elementos están conectados a distintos niveles. El primero que tenemos es la red troncal, que sería la traducción que en Chile utilizamos, que sería esta línea gruesa representada al lado derecho. Posteriormente tenemos la subtransmisión, que conecta estas carreteras de la electricidad con grandes centros de consumo, ciudades. Por ejemplo, Santiago tiene distintos puntos de conexión, Alto Jahuel, Cerro Navia, Polpaico. Y después venimos a un nivel más bajo, que es la distribución. Entonces, el desarrollo de esta infraestructura produce beneficios en términos de confiabilidad, ahorros económicos, y también permite alcanzar ciertas políticas ambientales. Ustedes probablemente han escuchado los RECs en Estados Unidos, que son certificados por producción limpia. Bueno, estos requieren infraestructura para soportar esa generación. Entonces, es en este lugar donde el desarrollo de transmisión juega un papel clave. Por otro lado, ahora voy a hablar del proceso de contención que esto genera. La subtransmisión y transmisión puede ser localizada cercano a lugares habitados. Entonces tenemos acá subtransmisión y transmisión donde hay gente que vive cerca.
Y la proximidad de estas redes, de distribución, subtransmisión y transmisión, produce distintos niveles de oposición. Entonces, y dependiendo del tamaño de esto, es el nivel de oposición que se genera y qué tan significativo esto puede ser. Entonces, si comenzamos por distribución, que es algo que está en todas partes, que es común para todos, probablemente no vayamos a tener mayor dificultad o percepción negativa, porque es algo que en todas partes, si te mueves a un lugar, vas a encontrar los mismos postes. Por otro lado, tenemos subtransmisión, y ahí ya la cosa no es tan buena, y tenemos transmisión, que la cosa tampoco es buena. Entonces, hay varias razones cualitativas para la oposición a las líneas overhead, son las líneas de transmisión aéreas. Por un lado, tenemos riesgos percibidos. La gente tiene ciertos miedos, no necesariamente fundados en cosas que se pueden demostrar, pero ¿qué pasa si en el futuro se descubre cierta potencial cancerígeno de las líneas? ¿Qué pasa si? Eso es un riesgo percibido que la gente tiene. Sin importar lo que uno les diga, la evidencia, los papers que uno les muestre, lo van a tener. Y es fair enough, o sea, la gente lo va a ver así. Por otro lado, tenemos elementos de estética, o sea, las torres, aparte de lo que pueden producir, no es grato despertarse y ver una torre que te da sombra y no te deja ver el cielo o lo que sea. Hay otro componente. Entonces, ¿cómo estas cosas se pueden medir? Esa es la dificultad. Entonces, el detalle es que estos factores, los riesgos y el tema estético, afecta directamente el grado de qué tan deseable es una propiedad o no. O sea, si yo, en igualdad de condiciones, estoy en una casa con cierta cantidad de baños, lo que sea, y una está al lado de una línea de transmisión y otra no, claramente yo voy a preferir la que no está al lado de la línea de transmisión por estos factores. Entonces, esto motiva a la idea de tratar de usar el valor de propiedad como una métrica de qué tanto afectan estos factores. ¿Ya? Entonces, esta oposición pública a la transmisión produce contención entre los dueños de los terrenos, porque son los que reciben el impacto, y los reguladores, que son los que tienen que decir, tenemos que poner esta línea porque es bueno para la sociedad. Es probablemente que en la resultante, un proyecto de transmisión sea bueno para la sociedad, pero la persona que va a recibir la línea es totalmente, la proporción de costo-beneficio es diferente a la sociedad. Entonces, cuando se tiene que aprobar o manifestar su opinión, en esa circunstancia donde el dueño, el que percibe directamente el problema, va a tratar de bloquear o imponerse al desarrollo de este proyecto. Entonces, tenemos por un lado la necesidad de los dueños de propiedad de mitigaciones. Por ejemplo, algo que siempre se escucha es, bueno, ¿y por qué no hacen la línea de transmisión subterránea? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que afectar a mí? O con las carreteras, es algo común a distintos tipos de infraestructuras. Pero por otro lado, el regulador va a decir, sí, pero eso es caro para la sociedad. ¿Por qué el dinero de los contribuyentes tiene que irse a eso? O sea, solamente para darte a ti el beneficio de eso. Entonces, esta situación es la que genera la contención, y las consecuencias de esto son de dos tipos. Una es que hay un incremento en el tiempo de aprobación. Por ejemplo, hay partes en Estados Unidos que una línea puede demorarse por otras razones, no solamente del tipo de oposición de las personas, pero ambientales, más de 10 años, perfectamente. En Texas es como 3 años, no son son más, digamos, amistosos con la infraestructura fea. Pero en otras partes, claramente esto genera, porque en las instancias que tiene la gente para manifestarse, se va a poner, y eso retarda el proceso, y como consecuencia del retardo hay un costo de oportunidad, porque si un proyecto se esperaba para tal año y se demora 10 años más, los beneficios asociados al desarrollo de ese proyecto no se van a percibir de la misma manera. Y el tema de los costos, porque en la medida que la gente manifiesta su disconformidad, va a exigir mitigaciones, y esas mitigaciones tienen costos. Entonces, estos dos factores son los que juegan en contra del desarrollo de infraestructura. Entonces, esta situación es la que dice, hey, aquí hay un gap que se necesita de alguna manera cerrar. Entonces es necesario considerar en la planificación de esta infraestructura de alguna forma este nivel de oposición. Porque si claramente tengo que trazar una línea y sé que voy a tener cierta oposición,
quizás el criterio no sea minimizar el costo de la línea, sino que minimizar, pero considerando que voy a tener problemas si elijo la opción más económica. Quizás me conviene un poco más caro, pero evitarme estos problemas. Esa es la motivación de esto, y tratar de hacerlo un poco mejor, ¿ya? Ahora, el valor de propiedad, existe evidencia cuantitativa de que la cercanía de líneas de transmisiones produce reducciones del valor de propiedad. Entonces acá tenemos un histograma en el que junté distintos estudios de Estados Unidos relacionados con reducción de valor de propiedad. Entonces vemos que es un amplio rango. Esto es en porcentaje del valor de la propiedad, y esto es la frecuencia del número de estudios que encontré. Y el objetivo de esto es solo mostrarles que es un amplio rango, puede ir de 0 a alrededor del 50%, y 0 porque hay algunas partes donde existen corredores de transmisión y donde poner una línea más, si hay 10, da lo mismo. O sea, entonces es bastante amplio y depende de lugar en lugar. Entonces, este amplio rango indica que diferentes rutas pueden producir distinto impacto. Y esto motiva a quizás conviene poner esto en la planificación. Si fuera todo uniforme, da lo mismo lo que haga, o sea, es constante. Entonces, ahora les voy a mostrar, a ver, si tenemos el valor de la propiedad, de reducción del valor de propiedad, y tenemos los costos capitales de infraestructura, ¿cómo se comparan estos números? ¿Ya? Entonces, acá tengo un ejemplo de Austin, todo es basado en Austin. Tenemos una línea de un circuito de 69 kilovolts, de un largo de 1 kilómetro, y tiene este costo, $216,000 por kilómetro. Ahora, ese es el costo capital de la línea. Ahora, supongamos que tenemos casas, y cada una tiene un ancho de 25 metros, y las ponemos una al lado de la otra, ¿ya? Y decimos que por el hecho de la cercanía, cada una va a tener una reducción de su valor de 3%. 3% en vista de esta imagen que les mostré es algo que puede darse, está dentro del rango, y es lo que, como regla de rule of thumb, la gente usa para decir, bueno, cuánto a priori daría una línea de impacto. Entonces, es una asunción razonable esto. Y acá pongo el valor medio de una propiedad en Austin. Este valor es bajo, ¿ya? Pero hay distintos tipos de propiedades, pero es solamente para dar una idea. Entonces, si juntamos esto, tenemos 25 metros, tenemos alrededor de 40 y tantas casas, y si sumamos la reducción, vamos a tener que este es el total del valor de reducción, los 307,000, y tenemos el valor de la línea, ¿ya? Entonces podemos observar que estos valores pueden ser similares. O sea, estamos hablando de números importantes. Y consideremos que este valor de propiedad es bajo. Por ejemplo, si vamos a otras partes, San Francisco, en Estados Unidos, el valor de propiedad es mucho más caro. Entonces tenemos clara la señal económica, si vamos a hacer una línea, no puede ser aérea. O sea, no. O sea, si estamos considerando costos capitales y costos de la externalidad asociada a la línea, tenemos una señal con esto. Entonces, el valor de esto puede ser considerado, la reducción de valor de propiedad puede ser considerado como un proxy para las externalidades negativas producidas por una línea de transmisión. Y esta magnitud puede ser similar a los costos de transmisión. Y la cuantificación de esta reducción a etapas tempranas en la planificación puede evitar situaciones innecesarias en el desarrollo de los proyectos. O sea, puede darse el caso de que una línea, que hayan varias opciones para trazar una línea en igualdad de costos, y solamente por el hecho de evitar estos conflictos que se van a producir, estoy dando una señal correcta en el desarrollo de mi proyecto. Puede ser que tengo un obstáculo al medio y tengo una opción de esquivar de una forma o de otra con el mismo costo. Entonces, tener este driver del valor de la propiedad da esas señales correctas. Entonces, en vista de esto, llegamos a la conclusión de que es necesario una manera adecuada de desarrollar infraestructura de transmisión, considerando estos antecedentes. Entonces, ahora les voy a hablar de la siguiente parte de la presentación respecto a la representación de la reducción de valor de propiedad. Primero voy a hablar de qué es lo que es percibido como impactos negativos asociados con la infraestructura de transmisión aérea. Después voy a hablar de la cuantificación de esto,
después que indico cuál es la herramienta para cuantificar esto, les indico cuáles son las importantes, ¿ya? Y considerando esto, qué es importante respecto a reducción de valor de propiedad, indico cómo representarlo, la línea de transmisión, para poder considerar estos elementos. Entonces, comencemos. En la literatura podemos encontrar distintos aspectos negativos relacionados con transmisión. Primero es el ruido, es un ruido bastante bajito. De hecho, acá ustedes lo pueden percibir, cuando pasan debajo de la línea se siente un ruidito. Hay personas más sensibles que otras, pero es algo que puede molestar bastante. La forma, por ejemplo, las torres que tienen acá afuera son estructura de acero, hay otras que son tubulares, que son más elegantes. Entonces, es distinto, el impacto es distinto. La visibilidad de las líneas de transmisión, o sea, pueden estar al medio de un vano y ven el cable enfrente de sus ventanas, o también puede ver las torres. Es distinto la línea de las torres. Y la misma distancia, porque una cosa es verla, y otra es verla a 1 metro, y otra es 100 metros. Entonces, esto en la literatura son los factores desagradables de las líneas de transmisión. Ahora el detalle es cómo poner esto en números. Entonces es necesario una manera de medir esto. Desafortunadamente no hay un mercado para estas cosas desagradables, ¿ya? Sin embargo, hay una herramienta que utilizan los economistas, que es el principio de las preferencias reveladas, que es a través de otros mercados asociar un precio a externalidades negativas, que es utilizado en temas de contaminación, pero también puede usarse en este caso de las líneas de transmisión. Entonces, respecto a el principio de las preferencias reveladas, se utiliza otro mercado para inferir precios para estas características, y el detalle es que asume esto, que las preferencias son asociadas con el comportamiento de las compras, o sea, analizando el mercado de compra y venta de propiedades, porque ya sabemos que las líneas de transmisión reducen el valor de propiedad. Si nosotros analizamos por medio de regresiones las compras y ventas de propiedades, podremos ser capaces y asumiendo esto, de obtener precios asociados por distancia o por visibilidad de líneas de transmisión. Y esta estrategia es utilizada para temas de contaminación o en mercados de casas. Entonces, el detalle es que cuando hay varias de estas características negativas juntas, es necesario hacer un proceso estadístico para separar qué afecta, separar las componentes asociadas a cada una de estas características no deseadas. Y este es el método, el Hedonic House Price Method, es el que se utiliza para evaluar esta disponibilidad marginal de pagar por estas reducciones de características negativas. Entonces, por medio de esta herramienta, se han identificado dos elementos claves en la reducción de valor de propiedad relacionado con línea de transmisión. El primero es si tú ves las torres, no las líneas, las torres, porque es una estructura maciza. De hecho, a veces las líneas, puede ser que en ciertas horas del día no las ves, ¿ya? Es bastante menor el impacto. Y lo otro es la distancia a las torres. Pero esta distancia más específicamente tiene que ver con la distancia a la torre más cercana, porque puede ser que uno está en un punto, tiene una torre a 100 metros y otra a 1 kilómetro, y ve las dos, pero la que a uno le está afectando es la que está a 100 metros. Entonces, de esta manera, yo interpreto esa distancia como la más cercana, la que produce más daño, ¿ya? Entonces, ahora voy a hablar de una representación adecuada para poder considerar estos factores, y lo considero como un grafo. Y este grafo, los lados representan segmentos de líneas de transmisión. Por segmento es una palabra que utilizo acá bien holgada para decir elementos que son rectilíneos de la línea. No necesariamente es algo físico, sino que solamente para representar la línea va derecha por acá. Y una línea está representada por un path, un camino en este grafo, ¿ya? Y cada uno de estos caminos implícitamente considera varias torres. Pero estas torres no las voy a representar.
en detalle en mi formulación. Solamente las voy a considerar en el momento de la generación de este grafo. Y yo considero que torres están distribuidas separadas uniformemente a lo largo de cada uno de estos lados del grafo, ¿ya? Y los nodos o vértices de este grafo pueden representar muchas cosas. Pueden representar simplemente unión de segmentos rectilíneos, algo bien general, o puede tener algún significado físico como una subestación o otros elementos de la red, o un generador, etc. Entonces, para cada propiedad H, ahora voy a hablarles de cómo representar la visibilidad con este grafo que les presenté, con la notación de grafo que les presenté. Entonces, para cada propiedad H, la visibilidad de cada torre T en un segmento IJ es evaluado de forma independiente. Entonces, acá tenemos un segmento IJ, una propiedad H, y vemos la línea de visual a cada una de las torres que está separada equidistantemente a lo largo de un segmento. Y evaluamos la visibilidad de cada uno, a la punta de cada una de las torres. ¿Por qué a la punta? Porque es el lugar que podemos ver a mayor distancia de una torre. Ahora, el detalle es que esta visibilidad puede ser afectada por características del terreno. En este caso, tenemos, por ejemplo, algo que obstaculiza la visual, puede ser un cerro, árboles. Entonces, esta torre no la voy a ver, tengo que considerarlo. O sea, ¿y por qué es importante considerarlo? Porque puede ser que el mismo terreno me ayuda a apantallar el efecto de la línea, y eso es bueno. Entonces, quiero tener esa capacidad. Ahora, yo les dije, voy a evaluar la visibilidad de cada una de las torres. Ahora les voy a decir cómo. Entonces, acá tenemos una ilustración. Supongamos que estoy interesado en solamente una torre, y acá tenemos la superficie del terreno, y queremos evaluar visibilidad. Lo que hago acá es simplemente un proceso de bisección, si hay una intersección con la superficie del terreno o no. Y con eso obtengo sí o no, y para cada una de las torres. Y esta visibilidad la represento por este parámetro, BIJTH, y que es 1 si hay visibilidad y 0 si no. Sí, dígame. Sí, dígame. Esto es puro efecto de externalidad negativa, digamos, estética. O tú mides, por ejemplo, o no existe el daño a la salud, por ejemplo. No, lo que pasa es que implícitamente eso es percibido como un miedo y es manifestado por qué tan significativa es la reducción del valor de la propiedad en ese sector. O sea, la gente percibe de cierta manera ese riesgo, por lo tanto va a ponderar de mayor manera si ve la línea o no. O sea, estas serían variables como... Sí, o sea, el detalle es que la idea es que, claro, estas son las variables, pero las funciones serían asociadas a distintos sectores. Personas perciben el riesgo de distinta manera. Entonces, la idea sería que en una superficie 2D, por medio de datos estadísticos, esta información es un input para mí. Tener distintas percepciones del valor de la reducción para distintos lugares, ¿ya? Distintos barrios. ¿Ya? De esa manera estaría implícitamente representado. Pero independiente de dónde sea, la visibilidad y la distancia de las torres son lo que guía esta reducción. ¿Ya? No sé si contesté. Sí, no, era porque en el fondo a mí me tocaba justamente en Estados Unidos, que muchas veces como que disfrazan estas torres y las transforman en árboles. Sí. Y yo creo que eso no te atenúa por una parte, pero no sí, cambia pero es que sí, es cierto, pero por ejemplo, es curioso porque la gente prefiere, está muy preocupada por el tema de electromagnéticos de las líneas, pero en las líneas subterráneas, justo cuando uno está encima de la línea, el campo magnético es mucho más fuerte de que si estuviera una línea, no sé, 20 o 30 metros. Entonces, es ojos que no ven, corazón que no siente. Esa es la frase. Yo encontré... Más que el computador. Sí, el detalle es que estas son radiaciones de baja frecuencia, 50-60 Hz, y yo busqué en IEEE si existe algún documento real y dicen no hay evidencia significativa para aceptar esta hipótesis. Y siempre como que van cada tantos años renovando esa afirmación porque no tienen. O sea, el detalle es que los estudios estadísticos que hay con cáncer, todo, indican correlación, pero no causalidad. Entonces siempre está esa incertidumbre y por lo mismo se
alimenta este miedo. La gente dice, claro, tú me puedes mostrar el paper que sea, pero ¿cómo sé que si en el futuro en realidad lo descubren o no? Entonces, no es un tema zanjado. O sea, científicamente no hay evidencia, pero la gente, no importa, la gente no va a creer eso. O sea, pero está el tema de que si no lo ven, le da lo mismo. Entonces eso justifica, por ejemplo, el apantallamiento de líneas. Por ejemplo, en Canadá yo he visto barrios en que hay unas líneas de 500 kilovolts súper grandes, pero hay unos árboles que las tapan y la gente feliz. Entonces, de hecho, uno podría meter en esta formulación eso, o sea, voy a gastar dinero en apantallamiento y se paga. O sea, ¿por qué no? O sea, sí, sí se puede. Sí. Entonces ahora, ya les hablé de la visibilidad, ahora les voy a hablar cómo incorporar la distancia. Entonces la reducción del valor de la propiedad es mayor mientras más cerca está la propiedad de la línea, que viene a ser como esta función. Esta función la obtuve de una evaluación hedónica de propiedad en Nueva Zelanda, que tiene distancias bastante cercanas a líneas de transmisión. Esta situación no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay corredores, no se permitiría estar a 20 metros. Pero lo interesante de esta curva es que permite ver el extremo de cómo es la tendencia de esto. Entonces podemos ver acá que esta función parece así. Dígame. Cuando ponen una torre cerca de tu propiedad, en tu propiedad, ¿te pagan arriendo por las de teléfono? Hay el tema de las servidumbres. A ver, te tienen que pagar. Te tienen que pagar. ¿Pero te compran el terreno? No, bueno, en el caso de Estados Unidos es un easement, es un arriendo y te pagan. Te pagan, pero es por la franja que usan. Ese es el tema con la compensación, que, por ejemplo, si la línea pasa encima tuyo, te van a pagar por la franja que usa la línea, que es un poco más ancha que el ancho de la torre, ¿ya? La franja servidumbre, pero el vecino que está inmediatamente al lado y que la línea no pasa encima de él, y que claramente percibe los mismos efectos de distancia, no le pagan nada. Ya, que estaba pensando en si era parecido al efecto de las torres telefónicas en Chile. Y yo puedo arrendarle para los celulares. Entonces, a mí, o sea, yo puedo estar dispuesto y me convendría porque me pagan mucho dinero, pero el vecino al lado... Claro, es lo mismo. Ya, es lo mismo. Sí. Claro, el detalle es que eso de incorporar el costo, por ejemplo, de la franja de servidumbre, es fácil meter como el costo de la inversión, porque en vez de costo por kilómetro de línea, costo por franja, y es fácil moderar, pero el problema es que aún existe el problema que la gente supone. O sea, el vecino se va a poner con todos los recursos que tiene, todos los vecinos, a que se haga la línea. A veces el impacto es mayor que lo que me van a pagar. No se paga. Sí, sí. Ahora, lo curioso y esto mismo acá, de lo que hablabas de las torres celulares, este mismo fenómeno pasa con otro tipo de infraestructura. O sea, cualquier fierro enterrado que se vea desde altura genera el mismo tipo de reducción del valor de la propiedad porque se ve, ¿ya? Entonces, esta misma curva, que es como, se puede aproximar como lineal por partes cóncavas, es lo mismo para otro tipo de infraestructura. Es lo mismo. Entonces, claro, y por ejemplo en Estados Unidos el tema del shale, las torres, lo mismo, todo es lo mismo. Y tiene sentido porque en la medida que aumenta la distancia, el impacto se reduce. O sea, es la señal adecuada. Bueno, y esta observación de la curva es bastante útil para el tema de la formulación, de que sea convexa, para la minimización de costos. Y puede ser aproximada, esto es un supuesto, ¿ya? Porque en realidad a veces no hay mucha información de esto, ¿ya? Entonces uno tiene que asumir de qué es lo que hay, qué no hay, pero parece razonable asumir que es convexa y lineal por partes. Y a partir de cierta distancia ya no hay reducción, ¿ya? Eso también es otro asunto. Y aunque uno no tenga datos a distancias muy pequeñas, uno le puede poner un cap a esto. Entonces, yo modelo esto como lineal por partes, con una distancia que sobre esa no hay impacto, y una distancia más bajo que esto no va a ser más allá, ¿ya? Basado en esta evidencia empírica de cómo afectan este tipo de infraestructura el valor de propiedad. Entonces ahora respecto a la distancia, ya sabemos cómo afecta, ahora cómo medirla, ¿ya?
Entonces, para cada propiedad H es calculada la distancia geodésica, que es la distancia sobre la superficie de la Tierra, desde la propiedad hasta la base de la torre. ¿Ya? No, pero es que no es línea visual. Tiene que ir por la superficie, porque... Pero en general, también esta evaluación, lo que yo hago son distancias en que si tú usas la aproximación de que la Tierra es redonda, la aproximación de gran círculo, o lo haces de una manera más detallada, da lo mismo. ¿Ya? Anda bien, anda bien. Pero no es la línea visual, eso. O sea, por concepto no. Entonces, acá es importante porque torres no visuales, en vista de esta curva, yo las represento como torres que están muy lejos. ¿Ya? Porque mi idea es tratar de considerar todos estos factores, pero llegar a una formulación simple de modelar. ¿Ya? No quiero el detalle de las torres, no quiero algo simple. Claro, es como que estuviera, para mí es como que estuviera infinito. ¿Ya? Bueno, entonces acá la distancia conocerá. Y también el tema es que yo necesito, de todas las distancias que necesito de esta casa, de esta propiedad, de esta línea, necesito la más próxima, ¿ya? Porque esa es la que me afecta. En el supuesto que hice de que son los drivers, es la torre más cercana, ¿ya? Entonces, ¿cómo modelo esto? Acá tengo la visibilidad, que es un parámetro. Acá tengo un factor alfa, que es un número grande. Puede ser este valor de acá. No sé, puede ser 1 kilómetro, depende del lugar, eso sí. Entonces penalizo si es visible o no, y lo sumo con la distancia geodésica de la propiedad a cada una de las bases de las torres, y el mínimo de distancia para cada uno de los segmentos, digo que es la distancia de la propiedad al segmento de línea. ¿Ya? Entonces, de esta manera voy reduciendo mi problema para la formulación. O sea, con el detalle de las torres, no quiero llegar a la formulación. Quiero construir mi grafo, mi distancia, tenerlos como parámetros para mi formulación. Ahora el detalle es que tengo distancias de una propiedad a un segmento de línea, pero a mí me interesa la línea de transmisión completo, no solo un segmento. Entonces, consideremos una línea candidata, que es la unión de varios segmentos lineales, y la distancia de una propiedad a una línea es la mínima distancia de esa propiedad a todos los segmentos lineales que conforman esa línea. Entonces, en este caso, tenemos 3 segmentos lineales, cada uno con su propia distancia, y la distancia de esta propiedad de la línea va a ser simplemente el mínimo. ¿Ya? Esto es para el caso de una línea, pero una propiedad en la que pasan muchas líneas, en realidad no le importa si es la línea K o J, le importa la que está más cerca. ¿Ya? Entonces, esta misma idea va a ir metida en la formulación de cuál es la distancia que duele a la propiedad. ¿Ya? Pero es la misma idea, es lo mínimo. Entonces ahora que tenemos todos estos antecedentes, les voy a presentar la formulación, la notación, algunas linealizaciones, y me voy a detener en esto, que son las características deseables de esta formulación, que son adecuadas para este problema, y voy a indicar los problemas que tiene esta formulación. Entonces, los supuestos y consideraciones, las rutas de diferentes líneas de transmisión, pueden ser, las líneas se pueden cruzar, ¿ya? O sea, claramente, si tú tienes cables y los pones uno encima del otro, va a haber un contacto eléctrico, pero en este caso no considero que eso sea un problema para el boteo, no lo impongo como restricción, y físicamente no es problema, porque lo que hace la gente es poner unas estructuras más bajas para que las líneas no se crucen. Eso se puede hacer técnicamente, entonces no me complico con eso en la formulación. Las torres de transmisión no son representadas explícitamente, sino que implícitamente por medio de las distancias que asigné. La visibilidad de las líneas de transmisión también está implícitamente representada por las distancias, porque esas distancias fueron penalizadas acorde con la visibilidad o no. Las torres tienen similares características visuales, o sea, no estoy considerando torres feas con torres bonitas, son todas iguales. Y el valor de la propiedad puede ser aproximado por una función lineal por partes convexas. Bueno, acá tenemos una notación, son detalles. Lo que es importante acá son cuáles son las variables de decisión del problema de optimización. Y tenemos de 2 tipos. Acá las I indican las decisiones de inversión.
yo tengo un conjunto de líneas candidatas que puedo construir, que en general ese conjunto lo provee un experto, un planificador. Y por otro lado, yo tengo la decisión de qué rutas van a seguir estas líneas. Entonces son dos cosas con las que puedo jugar. ¿Qué líneas elijo, qué proyectos? Y el otro es cómo puedo moverme con la ruta de la línea para evitar este impacto en la propiedad. Y estas son otras variables auxiliares, más variables. Y acá tenemos el problema de optimización. Y lo que tenemos acá es un costo capital asociado con cada uno de los segmentos del grafo, de los lados del grafo. Y acá tenemos un costo asociado con la externalidad negativa producida. ZH es el valor de la propiedad y RH es un parámetro entre 0 y 1 que indica cuánto se redujo el valor de esa propiedad. Entonces yo sumo las reducciones totales y las sumo a los costos capitales de las líneas. ¿Sí, dime? Tú dijiste que no vas a modelar las torres explícitamente, sino cómo funciona a lo largo de la línea. Pero por otro lado, estás diciendo que quieres medir la distancia desde la casa a la torre. Claro, lo que pasa es que yo, por medio de estas distancias, a segmentos lineales, incluí toda la información de dónde están las torres. ¿Ya? O sea, al momento de llegar a la formulación, la posición de las torres la hice desaparecer. ¿Ya? No está explícitamente modelada, igual que la visibilidad. O sea, si la distancia de este segmento a esta casa es, no sé, 200 kilómetros, significa que no es visible. Entonces, la formulación va a aparecer muy distante y en la formulación yo modelo esta curva de reducción de valor de propiedad. Entonces, me va a quedar 0. Al momento de calcular la distancia de la casa a la línea más cercana, estás mirando la torre más cercana en realidad. Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces, el nivel de detalle que llego de distancia es porque acá yo voy poniendo y sacando segmentos de línea y cada uno tiene asociado una distancia. Entonces, si yo voy poniendo ciertos, tomo el mínimo asociado con esta casa a esta línea. Con eso juego. No es un problema como si yo tuviera un montón de puntos en un plano y tuviera que unir un origen y un destino, buscar una curva que separe estos puntos de forma que los separe de la mejor forma posible y sea lo más corta. O sea, mira, acá claro, hay un camino, un problema, tiene incluido este problema un camino más corto, ¿ya? Pero también tiene el tema de las distancias. Porque el detalle es que a veces tú tienes distintas líneas que pueden estar cerca de una casa y tienes que tomar solamente, para una propiedad, solamente la más cercana. Entonces es como un problema de camino más corto, pero que tiene ciertas restricciones que complican. Claro, que la estaba viendo al revés, como un problema estadístico de separar dos grupos de puntos. Sí, el detalle es que... pero a la vez querés una curva que sea lo más corta posible. Es que en realidad mi objetivo no es que sea corta, sino que sea, uno, barato y que el impacto sea reducido. No es corta per se. Pero el impacto se resume a la distancia... No, es que puede ser, a veces tú tienes que, porque el costo de una línea no es solamente el costo del cable y las torres, sino que también el costo del terreno por donde va, y a veces pasa que ese lugar es muy caro, entonces la línea se va a ir por otro lado, y no necesariamente es la más corta. ¿Ya? No, me imagino que no necesariamente no. O sea, por darte una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú usas terreno federal, o sea, la idea que tengo a lo más que podría ser es como el 30% del costo capital podría ser el costo del easement asociado con la línea. O sea, tienes claramente la señal de que no, por ahí no. ¿Ya? Sí es posible, a veces no es posible. ¿Ya? Creo que la diferencia es que tú podrías generar un costo como generalizado que tenga en cuenta las externalidades en las cosas, pero el problema aquí es que esa externalidad no depende solo de la función de esta línea en particular. No, de todas las otras. Ese es el tema. ¿Ya? O si no, sería bien simple, un camino más corto y listo. Pero está el tema de las líneas, y tú tienes que elegir. Entonces, bueno, acá está esta restricción que dice, si no elijo esta línea para hacer proyectos, no voy a rutear ninguna línea. Acá tenemos el típico balance de masa del ruteo. ¿Ya? Acá tenemos
en esta restricción lo que digo es que para las líneas nuevas, líneas candidatas, la distancia de una casa a las distintas líneas va a ser la menor. Entonces acá pongo todas las líneas y todos los lados del grafo, ¿ya? Estas son varias restricciones, ¿ya? Acá esta es otra distinta, porque el detalle es que, y ¿por qué esto es importante? Porque uno no construye un sistema de cero, hay líneas existentes. Y la señal que uno busca acá es que si hay una línea existente, y yo sé que si ya el daño fue hecho, es tratar de pegarme a una línea existente. Y eso es una característica deseada de este problema. Entonces lo mismo, si hay una línea existente que ya produjo un daño mayor que el que van a producir las líneas, considero esto, ¿ya? Acá, en estas tres ecuaciones, lo que modelo es la reducción de valor de propiedad por segmentos lineales. Entonces acá, por líneas rectas, acá pongo un techo inferior y un techo superior, ¿ya? Acá, en esta ecuación, es el balance de flujos. En cada nodo, porque hay un nodo asociado con el ruteo y otro con la conectividad eléctrica de los elementos. Y este es un balance a nivel de potencia en cada uno de estos nodos, que son las subestaciones o elementos eléctricos. Entonces, acá lo que digo es que el flujo que entra por las líneas es igual a la diferencia de generación menos demanda. Acá son los bounds de los flujos de las líneas existentes. Acá son los bounds de las líneas candidatas. Por eso va la variable binaria acá. Acá esto es como se aproximan los flujos de las líneas de transmisión. Se puede hacer lo que se llama un flujo DC, y que tiene que ver como una diferencia de potenciales asociados a puntos del sistema eléctrico. Y acá tenemos una ecuación, es la misma idea. Acá tenemos una impedancia. La idea es que si tenemos menor impedancia, más flujo va por esa línea. Pero el detalle de este problema es que la impedancia va cambiando, no es un parámetro para las líneas candidatas. Entonces, si yo tengo una línea que es bien larga, el flujo asociado a esa línea va a ser menor que si la línea fuera corta. Entonces hay una interacción, aparte del tema del ruteo y el impacto en propiedad, es que si yo tiro una línea muy corta, el flujo que va a producir puede producir que algunas líneas se saturen de flujo o no. Entonces hay más interacciones en el problema, debido a esta propiedad de la impedancia. Y aparte de lo físico, lo matemático es que hay un producto acá, de esta variable continua por esta otra variable continua. ¿Ya? Y eso es malo. O sea, ojalá tratar de evitarlo. Pero eso no es un gran problema. En la literatura se encuentra cómo obviar este problema y al final queda una formulación lineal, ¿ya? O sea, no es tan terrible. Ahora voy a hablar de las características deseables de este problema. Y la primera es que da señales para preferir poner líneas de transmisión lejos de donde está populado, habitado. Entonces, por el mismo efecto de la propiedad, en el valor de la propiedad, ¿ya? O sea, por diseño. Estas son características por diseño. Lo otro que da señales para preferir poner líneas juntas unas de otras. O sea, si estoy ruteando varias líneas y hay propiedades a ambos lados, como en este caso, esto va a tratar de juntar las líneas. En ese caso, una vez en el costo. Claro, o sea, el daño lo hace una. Pero esto es una propiedad bastante útil porque es una propiedad emergente en la que se establecen corredores. ¿Y qué es lo que se busca? O sea, si vas a hacer daño, hazlo una vez. Y esto da las señales para eso. Entonces es adecuado. Lo otro es que permite obtener rutas que no necesariamente van a tener mayor costo, pero te da las señales adecuadas. Por ejemplo, acá tenemos un área prohibida, puede ser una base militar, no puedes poner línea por cualquier motivo, y tienes dos rutas, la por arriba o por abajo. Y ambas tienen el mismo largo, pero esta incurre en impacto en propiedad y la otra no. O sea, el costo capital de las líneas es el mismo, pero esta va a producir daño. Entonces tienes la señal, hey, ándate por acá, el costo va a ser el mismo, pero no vas a tener este daño. ¿Ya? Ahora, los problemas de la formulación al momento de llevarlo a un sistema real. Por un lado tenemos las necesidades. Queremos garantizar cierta resolución espacial en la representación. O sea, si tenemos grafos con arcos de 100 kilómetros, estamos obviando muchos detalles, ¿ya? Entonces queremos reducirlos. Y la capacidad, por otro lado, también los queremos reducir, pero queremos cubrir grandes extensiones de terreno, ¿ya?
Entonces esto es antagónico. Y queremos una representación adecuada del valor de la reducción de propiedad. O sea, también tenemos que ser capaces de poner las casas dentro de este grafo y que no estén a 100 kilómetros o más. O sea, necesitamos ciertos detalles. El detalle es que esto tiene ciertas implicaciones y que introducimos muchas variables enteras relacionadas con la decisión de rutear o no una línea en cierto lado del grafo o no, que pueden ser miles de variables o más. Entonces tenemos variables enteras de las decisiones de inversión y de las rutas, ¿ya? Y este problema crece y puede ser intratable, ¿ya? Incluso para un problema con pocas líneas candidatas. Entonces esto genera el problema de que los tiempos asociados pueden ser prohibitivos para el tipo de estudio que estamos interesados. Entonces este es el problema. Hey, necesito este detalle, tiene estas consecuencias, mal. Entonces, lo que estoy trabajando ahora es cómo reducir esto, ¿ya? Y dos áreas son las que estoy explorando, relacionadas con la reducción de la cantidad de variables enteras, que ese es el problema. Uno es la relajación de las variables que complican. Por ejemplo, esta que mencionaban de que en realidad una casa está viendo cuál de todas las líneas es la más cercana. Esa es una restricción que se puede relajar con relajación lagrangiana y se pueden resolver los problemas del camino más corto independientemente. Pero hay distintos tipos de restricciones que complican. Hay unas espaciales y otras eléctricas, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de ciertas líneas candidatas y hay una línea que está muy distante de una propiedad, no hay para qué ponerla en la formulación. Sabemos que está bastante distante. Entonces, esas son ciertas relajaciones que uno puede y modificaciones en la formulación para no considerar detalles que son obvios en la práctica. Y el otro, que no se ve acá. Sí, a ver. Sí. Es el tema de la reducción del grafo asociado con el ruteo. Porque este es la mascota de la universidad. El tema es que, a diferencia de otros problemas de networks, aquí está la posibilidad de definir el grafo a tu conveniencia. O sea, el grafo eléctrico es fijo, no hay mucho que hacer. Pero acá, el grafo por dónde va a ir la línea, hay mucho que hacer. O sea, yo puedo elegirlo a mi conveniencia. Mi conveniencia es tratar de tener la menor cantidad de variables, pero garantizar cierta resolución. Entonces, acá, solamente para ilustrar, yo dije, bueno, quiero cierta resolución acá y en esta parte quiero otra resolución, ¿ya? Entonces, acá lo que tengo es un algoritmo que uno le pone como inputs layers de Google Earth y te genera un grafo con la resolución que tú quieres para distintas partes. Entonces, con eso tú significativamente puedes reducir el número de variables y cada vez que vas corriendo esto, vas afinando la resolución. O sea, partes con un área muy grande y vas iterativamente achicando esto hasta obtener la resolución que tú quieres. Pero esto es una característica interesante de este problema, que aquí tú puedes definirlo a tu conveniencia, ¿ya? Y cómo hacerlo también tiene sus complicaciones, pero eso es bastante potente este problema. Y bueno, en resumen de esto, el valor de la reducción de propiedad es una externalidad negativa asociada con las líneas de transmisión. Esta externalidad produce oposición pública al desarrollo de proyectos. Este costo asociado a esta externalidad puede ser similar al costo capital de las líneas de transmisión, y las características más significativas de esta reducción son la visibilidad de las líneas y la distancia a las torres de transmisión. Y en esta presentación presenté una formulación entero mixto de este problema, del problema de expansión de transmisión, considerando el ruteo con el impacto en el valor de la propiedad. Y esta formulación produce señales adecuadas para el diseño de infraestructura. Y el problema es que tiene ciertas inconvenientes esta formulación respecto a la cantidad de variables enteras que se genera para un sistema de escala real. Y se requiere más research en cómo efectuar relajaciones y esta definición del grafo del ruteo de las líneas. Y bueno, y eso sería lo que les tengo para hoy.